Hola amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un día maravilloso. Le damos gracias a Dios que nos da un día más y nos da la oportunidad de seguir predicando su palabra. Así que sean todos bendecidos este día por la mano de Dios y vamos a continuar con las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegamos al capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer del 1 al 4 esta enseñanza que dice, más bien es una parte de la historia de lo que vino el Señor Jesús a la tierra y se llama Jesús sana a un leproso. Vamos a darle lectura, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Antes que nada quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero comentarles que yo no tengo ningún problema con platicar con personas de otras religiones. Soy de esas personas que siempre quieren saber un poco de todo, a pesar de que tengo mi fe bien cimentada únicamente en la Biblia. Yo no considero tener ninguna religión, porque en sí Dios no es ninguna religión. El Dios que creó los cielos y la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos, no es una religión. El enemigo ha engañado al mundo haciéndole ver que Dios es una religión. Las religiones son todas esas denominaciones que han salido por ahí pensando que son la mejor y yo soy la mejor, yo tengo la razón, ahí están mal porque no usan falda hasta los tobillos, aquí están mal porque no usan el velo, por aquí están mal porque se congregan otros días y bueno, una serie de cosas que hasta terminamos todos los cristianos cayendo en pecado por estar juzgándolo y criticándolo todo. Yo soy de esas personas que considero no tener ninguna religión. Yo tengo un estilo de vida y ese estilo de vida está basado en la palabra de Dios. No considero que ni yo ni todos los hermanos que venimos a esta iglesia seamos personas enteramente perfectas, pero sí considero que vamos por un camino buscando esa perfección. Eso es lo que enseñamos a los miembros de nuestra iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esa lepra en la que nos encontrábamos en el momento que conocimos al Señor? Entonces, amados míos, vamos a empezar explicando un poquito esto. Todos llegamos mal a la presencia del Señor. Llegamos como este leproso. Como mucha gente le seguía al Señor, entonces llega un momento que tú ves, imagínate tú, ponte en el lugar de ese leproso. Llega un momento que te hartas de tu lepra, te hartas de toda esa mancha, te hartas de todo ese pecado que tú te cargas. Llega un momento en el que aunque no creas en Dios, aunque seas un ateo, porque les confieso que yo fui ateo durante 8 años, pero llegó un momento en mi vida en el que estaba harto de toda mi suciedad, estaba harto de toda mi enfermedad. A veces me daba asco mi propia persona, porque yo había conocido un poquito de Dios cuando era pequeño, cuando era adolescente y cuando llegué a la juventud. Pero decidí apartarme del Señor por creer en las filosofías de este mundo, porque consideraba que como es ciencia, pues era algo comprobable, y yo decía, Dios no es algo comprobable, pues no lo necesito, no creo en Él. Entonces muchas veces hay gente que ha visto estos videos y me han mandado insultos y me han dicho que yo no publique esto, que yo no comparta esto, que no quieren saber. Y bueno, unos insultos que verdaderamente me taladran los oídos, porque no me insultan a mí, insultan al Señor. Y yo los entiendo, porque en algún momento yo lo hice. En algún momento yo no quise creer en Dios ni nada que se llamara deidad. O sea, yo no quería absolutamente nada. Pero llegó el momento en el que me sentí sucio, en el que sentí que mi maldad me había alcanzado y actué como este leproso.
Al ver que mucha gente seguía a Jesús, yo tuve un interés a través de un siervo que Dios mandó a mi vida en el lugar donde yo trabajo. Él vio la necesidad, él fue usado por Dios y empezó poco a poco a hablarme. Entonces tuvo que llegar el momento, amados hermanos, en el que yo tuve que hablar con el Señor. Primero me hablaron de Él. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo del Señor nos sella por el oír, o sea, tenemos que escuchar, y por el creer. Si tú escuchas y crees en el Señor, escuchas de Él y luego crees en Él, el Espíritu Santo de Dios viene a sellar tu vida. Está escrito en la palabra de Dios. Por el escuchar y por el creer, entonces viene el Espíritu del Señor a nuestra vida. Y después obviamente hay otras cosas que hacer como parte de ser un cristiano, como bautizarnos y como seguir cumpliendo sus mandamientos y no llevar una doble vida. Este leproso vino y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Cuando tú estás en esa condición, harto de cómo te encuentras y te acercas al Señor, ese es el momento más maravilloso, ese es el momento del primer amor y es el momento, amados hermanos, en el que el Señor está listo para limpiarnos, como en el caso de este leproso. Muchas veces ya siendo cristianos y realmente teniendo un corazón alejado de Él, clamamos por sanidad y a veces el Señor ya no nos sana. Y no podemos entender por qué al principio Él nos sanó de algo muy grave quizá y ahora ya no quiere sanarnos. La respuesta está en que en un principio nos acercamos sin haberle conocido, nos acercamos con un corazón humilde y, ojo, nos acercamos con mucha fe. Porque este leproso, al ver que mucha gente le seguía, él se llenó de fe, amados hermanos. Y él no dudó en decir: si yo me acerco a Jesús y le pido que me sane, Él me sanará. Él limpiará mi piel. Él lo creyó. Y al principio, cuando tú y yo empezamos a buscar del Señor, teníamos una fuerte necesidad. O se estaba destruyendo nuestro matrimonio, como en mi caso, o teníamos un fuerte pecado que no podíamos dejar, o teníamos una fuerte enfermedad que hasta dijeron que era incurable. Y muchas veces en el principio, cuando nos acercamos con esa fe, cuando por primera vez creímos en Él, el Señor hizo su milagro. El Señor nos lanzó esa palabra a través de un siervo, alguien nos impuso las manos y sanamos inmediatamente. O quizá esporádicamente, o quizá se restauró nuestro matrimonio y ahora tenemos una familia como siempre soñamos. Muchas cosas pudo haber hecho el Señor en un principio, como lo hizo sobre este leproso. Cuando Él le dijo: si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que hayan sido los requisitos para que el Señor sane de inmediato a este leproso? Número 1, tenemos que hacerlo con fe. Y número 2, tenemos que querer, amados míos. Porque este leproso tenía ganas de sanar y creyó en el Señor y fue sano. Pero quizá otros leprosos decían: ay, ya estoy bien lleno de lepra. Es más, si me acerco creo que ni me va a querer tocar. Mejor no me acerco, ya me voy a morir, me voy a quedar así. A veces nos encerramos pensando que no podemos cambiar. Nos encerramos pensando que hasta ahí llegamos y que nada ni nadie nos puede cambiar como somos, con ese mal carácter, con esa enfermedad, etcétera, con ese pecado con el que vivimos. Y nos quedamos ahí porque dudamos del poder tan grande que Jesús tiene para sanar a las personas en un instante, como lo hizo con este leproso. Hermanos, si el Señor tuvo la capacidad de sanar una lepra, que era una piel podrida que se caía de encima del cuerpo, ¿crees que no va a poder sanar algo más simple que tú puedas tener en este momento? Para el Señor no hay imposibles. Acerquémonos a Dios con fe, acerquémonos a Dios con un corazón humillado, acerquémonos al Señor con un corazón agradecido y roguémosle por todo aquello que queremos. Animémonos como este leproso a romper esa barrera del pensar: Él ya no va a querer nada conmigo. Animémonos a creer que Él siempre
tiene los brazos abiertos y no hace excepción de personas, y vayamos a pedir la ayuda de ese gran Dios y Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.